Bienvenidos de nuevo a Asterisco Misterios Desvelados, su dosis semanal de enigmas que te hacen pensar y historias que te quitan el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que parece sacado de una novela de fantasía, pero que, sorpresa, tiene raíces en el mundo real, o al menos en leyendas que han cautivado a muchos. Prepárense para desentrañar el enigma del llamado Anillo de Can. Sí, no se asusten por el nombre, porque lo que rodea a este objeto es una mezcla fascinante de historia, mitología y, lo que es más intrigante, una verdadera furia desatada entre sus fanáticos. Si les gustan las historias que te dejan con más preguntas que respuestas, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante misterio, asegúrense de darle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí, y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras. El Anillo de Can. ¿Qué les evoca ese nombre? A mí personalmente me suena a algo ancestral, a un poder olvidado, quizás a un tesoro de una civilización perdida. Y la verdad es que la realidad no está tan lejos de esa imaginación. Este anillo del que tanto se habla, no es un anillo en el sentido literal que nos ponemos en el dedo. Se trata más bien de un concepto, una idea, un legado que ha generado una devoción casi fanática, y que ha llevado a muchas personas a buscar desesperadamente su secreto. Hablamos de algo que se dice que es la llave a un conocimiento ancestral, a una sabiduría que podría cambiar nuestra percepción de la realidad. Imaginen por un momento que existe un objeto, o una serie de enseñanzas, que te permiten ver el mundo de una manera completamente nueva, que te otorgan una comprensión más profunda de la existencia. Eso es, en esencia, lo que los seguidores más acérrimos del Anillo de Can creen que han encontrado, o que están a punto de encontrar. La historia de este misterioso anillo se pierde en las brumas del tiempo, pero las leyendas lo sitúan en el contexto de antiguas civilizaciones, especialmente aquellas con un fuerte componente espiritual y esotérico. Se dice que fue creado por Can, una figura enigmática, un sabio, un profeta, un guardián del conocimiento, cuyas enseñanzas fueron tan revolucionarias que quedaron plasmadas en este símbolo o conjunto de principios. La naturaleza exacta de este anillo es donde reside la mayor parte del misterio y, por ende, la fuente de la furia. Algunos lo describen como un diagrama cósmico, otros como una secuencia numérica, e incluso hay quienes hablan de un estado de conciencia al que se accede a través de la meditación y la comprensión de ciertas verdades universales. Lo fascinante es la variedad de interpretaciones que ha surgido a lo largo de los siglos, y cómo cada una de ellas ha generado su propio séquito de creyentes y buscadores. La furia a la que hacemos referencia en el título no es una furia violenta en el sentido de peleas callejeras, aunque sí ha habido debates intensos, disputas e incluso rupturas dentro de las comunidades que estudian el Anillo de Can. Más bien, se trata de una pasión desbordada, una urgencia por desvelar el secreto, por ser el primero en comprenderlo plenamente. Los fanáticos buscan el secreto con una intensidad casi febril. Están constantemente analizando textos antiguos, comparando símbolos, descifrando códigos. Y por supuesto, en la era digital, Internet ha sido un caldo de cultivo para estas búsquedas. Foros, grupos en redes sociales, vídeos como este, todos se convierten en escenarios donde la información, o la falta de ella, se comparte, se discute y a veces, se debate con una vehemencia impresionante. ¿Y cuál es ese secreto que todos anhelan desvelar? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y al mismo tiempo esquiva. Se cree que el Anillo de Can guarda la clave para desbloquear el potencial latente en el ser humano. Imaginen poder acceder a niveles de inteligencia superiores, a una comprensión intuitiva del universo, a una conexión más profunda con la naturaleza o incluso con lo divino. Los que creen en el Anillo de Can a menudo hablan de la iluminación, de un despertar de la conciencia que trasciende las limitaciones del pensamiento cotidiano. Algunos lo asocian con la alquimia espiritual, con la transformación del individuo de un ser ordinario a uno extraordinario. Otros lo vinculan con principios de geometría sagrada, con patrones que subyacen en toda la creación y que, al ser comprendidos, nos permiten interactuar con la realidad de una manera más armónica y poderosa. Por ejemplo, en algunas interpretaciones, el anillo se relaciona con la secuencia de Fibonacci, esa serie de números que aparece una y otra vez en la naturaleza, desde la disposición de los pétalos de una flor hasta la forma de las galaxias. Se postula que esta secuencia no es solo un patrón matemático, sino una representación de la energía vital que lo impregna todo. Al entender y aplicar estos principios, se dice que se puede armonizar la propia energía con la del universo, logrando así un estado de bienestar y prosperidad.
Otros ven el anillo de Kan como un mapa estelar, una guía para comprender nuestro lugar en el cosmos y cómo influenciamos y somos influenciados por las fuerzas celestes. La furia de los fanáticos se intensifica porque la información sobre el anillo de Kan es fragmentada y a menudo contradictoria. No existe un único libro de texto, ni una academia donde se enseñe oficialmente. La mayoría de los conocimientos provienen de interpretaciones de textos antiguos, de la filosofía de pensadores que se cree que tuvieron acceso a estas ideas, y de la propia intuición de los buscadores. Esto genera una competencia, una carrera por ser el primero en hacer la conexión correcta, en descifrar el código que otros no han visto. Y por supuesto, como en todo campo donde hay pasión y misterio, también surgen oportunistas, personas que pretenden tener la clave del secreto para lucrarse o ganar notoriedad. Esto añade una capa más de complejidad y desconfianza, pero también de intriga a la búsqueda. La figura de Kan, el supuesto creador de este legado, también es un enigma en sí mismo. ¿Fue un individuo histórico? ¿Una alegoría? ¿Un colectivo de sabios? Las leyendas sobre Kan varían enormemente. Algunos lo describen como un ser de otra dimensión, otros como un antiguo rey o sacerdote que reunió todo el conocimiento de su tiempo. Lo que sí parece haber un consenso, al menos entre los creyentes más devotos, es que Kan poseía una comprensión extraordinariamente profunda de las leyes del universo y del potencial humano. El anillo sería entonces el compendio de esa sabiduría, encapsulada de una forma que solo los iniciados o los que se esfuerzan verdaderamente pueden comprender. Ahora, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Más allá de la veracidad literal del anillo de Kan como un objeto físico o un conjunto de instrucciones secretas, lo que este fenómeno nos muestra es el poder de la creencia, la sed innata de conocimiento y de trascendencia que reside en el ser humano. Nos habla de nuestra constante búsqueda de significado, de nuestro deseo de comprender los misterios de la vida y de nuestro propio potencial. La furia de los fanáticos, en este sentido, es un reflejo de esa pasión humana por descubrir, por desvelar lo desconocido. Piensen en cuántas disciplinas, desde la ciencia hasta el arte, han nacido de una curiosidad insaciable y de la determinación de desentrañar lo que aún no se entiende. El anillo de Kan, aunque envuelto en misticismo, comparte esa misma esencia. Es una llamada a la introspección, a la exploración de lo interno y de lo externo, a la búsqueda de patrones y conexiones que quizás a simple vista no son evidentes. Quizás el verdadero secreto del anillo de Kan no sea una fórmula mágica, sino el proceso mismo de búsqueda, de estudio, de cuestionamiento y de conexión con otros buscadores. La energía, la dedicación y la pasión que los fanáticos invierten en desentrañar este misterio son, en sí mismas, una manifestación de ese potencial humano que tanto buscan liberar. Es la idea de que la comprensión profunda no se trata solo de obtener respuestas, sino de emprender el viaje de la pregunta. Y a medida que seguimos explorando el mundo de los enigmas, es crucial recordar que la duda y el escepticismo son tan importantes como la creencia y la pasión. Nos ayudan a mantener los pies en la tierra y a discernir entre la especulación y la verdad comprobable. Sin embargo, también es importante dejar espacio para la maravilla, para la posibilidad de que existan niveles de realidad y conocimiento que aún no hemos alcanzado. Así que, mis queridos exploradores, hemos viajado hoy a través de las leyendas del anillo de Kan, un misterio que ha desatado una furia fascinante entre sus devotos, quienes buscan incansablemente su secreto. Hemos visto cómo este enigma, más allá de su naturaleza exacta, representa la profunda sed humana de conocimiento, trascendencia y comprensión de nuestro propio potencial. La búsqueda del anillo de Kan es en sí misma un testimonio de esa pasión por desvelar lo desconocido. Ha sido un viaje apasionante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en uno de esos misterios que nos hacen cuestionarnos todo. Antes de despedirnos, no olviden dejarme sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la historia del anillo de Kan? ¿Creen que existe un secreto real detrás de todo esto? Me encantaría leer sus opiniones. Y si este vídeo les ha picado la curiosidad y les ha gustado esta aventura, por favor, demuéstrenlo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de los misterios, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a *Misterios Desvelados ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que los dejará pensando. Hasta pronto.